¿Preparados? Arrancamos cuando me digáis. Mira, ¿viene por ahí Ana? Que por lo menos tome a todos y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa posterior a Consejo de Gobierno de este martes, día 25 de noviembre. Una fecha que no podemos pasar por alto porque, como bien saben, hoy conmemoramos el Día Internacional de Eliminación de Violencia contra las Mujeres. La condena de cualquier tipo de violencia contra las mujeres y la erradicación de esta lacra social es algo que nos compete a todos, es una prioridad para este Gobierno y por eso hemos aprobado una declaración institucional que paso a leerles. Como cada año, el Gobierno de la Junta de Extremadura se suma a la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha que debe conducirnos a la reflexión social y a la movilización de todas las instituciones con el objetivo de poner fin a una amenaza innegable a la libertad y a los derechos de las mujeres. 38 mujeres han sido asesinadas en España por violencia de género durante el año 2025. Detrás de cada una de estas cifras hay vidas arrebatadas, proyectos truncados y familias devastadas. Extremadura también ha sufrido este dolor. 3 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, una realidad que sin duda golpea a toda la ciudadanía. Su ausencia y el sufrimiento de sus hijas, hijos y familiares nos obligan a actuar con la máxima determinación. La campaña de la Junta de Extremadura para este 2025, bajo el lema «Lo que no se ve también duele», pone el foco en la sensibilización, la prevención y la importancia de reconocer todas las formas de violencia que se ejercen en el espacio privado. El hogar de cada mujer debe ser un lugar de protección, de apoyo, de convivencia, de corresponsabilidad, de respeto y de descanso. Nunca debe ser un espacio de miedo, nunca debe ser un espacio de violencia. Sin embargo, sabemos que una parte importante de las agresiones permanece a día de hoy oculta. Muchas mujeres sufren violencia física, psicológica, económica, sexual o emocional, formas de maltrato que no siempre dejan huellas visibles, pero que afectan profundamente a su dignidad, afectan a su seguridad y afectan a su libertad. Esta violencia silenciosa, invisible a los ojos de quienes no la padecen, continúa siendo un enorme desafío social, precisamente porque se desarrolla lejos del escrutinio público y sin los mecanismos de vigilancia que podrían frenarla. Es imprescindible detectar, acompañar, proteger y reparar. Estas 4 palabras resumen una responsabilidad colectiva que requiere la implicación de toda la sociedad, instituciones, profesionales, familias, entornos laborales, centros educativos y la ciudadanía en general. Cada gesto de apoyo, cada denuncia acompañada, cada recurso activado puede significar una oportunidad de salida para una mujer y sus hijas e hijos. Desde la Junta de Extremadura queremos expresar la condena más firme y absoluta a todas las formas de violencia contra las mujeres, reafirmar con claridad y convicción el compromiso de todos, ni una víctima más. Queremos a las mujeres de nuestra tierra libres, seguras y con plenos derechos, capaces de construir sus vidas en igualdad y sin miedo. Por todo ello,
es preciso reiterar la sensibilidad y la voluntad firme de destinar todos los recursos públicos disponibles y en coordinación con instituciones, entidades, profesionales, asociaciones y la ciudadanía a este fin. Las instituciones públicas debemos seguir reforzando los mecanismos de prevención y garantía de protección de las víctimas y, en línea con la labor realizada, mejorar la respuesta institucional y los recursos de acompañamiento y de recuperación. No se puede mirar hacia otro lado. La violencia contra las mujeres nos interpela a todas y a todos, y solo con la unidad y con el compromiso de la sociedad lograremos erradicarla. Ahora ya voy a informarles de otros asuntos acordados en la sesión de hoy. Les adelanto que hemos aprobado nuevas medidas para mejorar la vida de los ciudadanos de nuestra región en sectores prioritarios como son el campo, como es el empleo, la discapacidad, la educación o el fomento del deporte. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una nueva convocatoria de ayudas del Programa Colaborativo Rural Ateneo para el año 2026. Un programa que combina formación y empleo durante 12 meses para fomentar la inserción laboral en los pueblos. En la convocatoria de 2024 se desarrollaron 73 proyectos en 100 localidades de menos de 5.000 habitantes. Se beneficiaron un total de 724 personas desempleadas de larga duración, jóvenes menores de 30 años y mayores de 45 años. Una vez completado, el 30% de los participantes obtuvo un empleo de manera inmediata. El programa, que ya alcanza su tercera convocatoria, se divide en 2 líneas. Ahora lanzamos la línea 1 con una dotación de 8,6 millones de euros. Se dirige a ayuntamientos y entidades locales menores para que desarrollen la primera parte del programa, que consiste en formar a los alumnos y alternar esa formación con un empleo. Durante esta fase, que tiene una duración de 6 meses, los participantes van a recibir un salario. Más adelante se aprobará la segunda línea, que es la que contempla su contratación en empresa durante otros 6 meses más, para que tengan ese acceso directo al mundo laboral. En definitiva, con este programa, el programa Ateneo sirve para ayudar a personas vulnerables a encontrar trabajo en los pueblos pequeños, fija población y, por supuesto, contribuye a dinamizar la economía local. No perdemos de vista el mundo rural porque vamos a impulsar también una nueva plataforma digital para conectar a todos los eslabones de la cadena agroalimentaria dentro y fuera de nuestra región, dentro y fuera de Extremadura. Se trata de una herramienta, la Plataforma Agroalimentaria en Red, que englobará a productores, a distribuidores y a comercializadores. En este espacio digital podrán intercambiar información, trabajar de manera fluida, mejorar los procesos, optimizar los recursos y aumentar la trazabilidad de los productos hasta que lleguen al consumidor. Es una iniciativa de cooperación europea que lidera la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, a la que también se han unido de momento Castilla y León y La Rioja, además de nuestra comunidad autónoma. Extremadura se sitúa así a la vanguardia de las nuevas tecnologías aplicadas al campo. Este proyecto verá la luz a principios del año 2026 y se podrán incorporar a él las empresas extremeñas del sector agroalimentario que deseen formar parte de esta red digital colaborativa. Para ello, desde nuestra comunidad autónoma vamos a realizar una aportación de 800.000 euros. Seguimos con más medidas destinadas también a proteger nuestro campo y a atender las necesidades de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. Hemos autorizado una nueva convocatoria de ayudas para financiar el asesoramiento técnico en materia de protección de los vegetales para el sector agrícola. Está dotada con 1,5 millones de euros para el año 2026.
Van a poder pedir estas ayudas los titulares de pequeñas y medianas explotaciones agrícolas a través de las agrupaciones de sanidad vegetal, las llamadas ATESBE, un colectivo que representa a 17.250 productores y 262.000 hectáreas de cultivo en nuestra comunidad autónoma. Por otro lado, también les comunico que vamos a destinar casi 5 millones de euros para controlar y luchar contra la enfermedad de la seca, una enfermedad que ustedes saben afecta a las encinas y a los alcornoques de nuestras dehesas. Se va a realizar un inventario de los focos de seca para implementar tratamientos en aquellos lugares afectados. También se van a desarrollar programas de mejora genética sobre encinas y alcornoque. En Extremadura apostamos sin duda por la innovación aplicada al campo, pero también queremos defender los usos tradicionales. En este sentido, hemos aprobado una línea de ayudas para mantener la transhumancia a pie y para fomentar el relevo generacional en esta práctica ganadera milenaria que, como saben, consiste en trasladar ganado de unas dehesas a otras acompañados por pastores. Queremos conservar esta tradición extremeña y por eso vamos a destinar 40.000 euros a esta convocatoria de ayudas del año 2026. Cada ganadero podrá obtener hasta 5.000 euros. La entidad de la ayuda va a depender de las unidades de ganado mayor que traslade y del número de días que dure la transhumancia. Hay que recordar que esta práctica ha sido declarada bien de interés cultural en Extremadura y patrimonio inmaterial de la humanidad, y que contribuye a mantener la cabaña ganadera, la red de caminos asociados y la riqueza medioambiental de nuestra tierra. Además, resulta fundamental para combatir y para prevenir los incendios. Hoy, en Consejo de Gobierno, también hemos aprobado la convocatoria de ayudas correspondientes a 2025 para apoyar y fomentar la cultura taurina en nuestra comunidad autónoma. El nuevo decreto contempla una partida anual de 100.000 euros y los interesados van a poder obtener hasta 15.000 euros para financiar proyectos que pongan en valor el patrimonio cultural relacionado con el mundo taurino. Aquí se incluyen los gastos vinculados a las visitas didácticas, a ganaderías de lidia, actividades formativas con reses, conferencias, exposiciones, publicaciones de libros o la celebración de ferias. Como novedad, las ayudas se amplían a otras actividades que antes no estaban cubiertas, como son las jornadas gastronómicas con carne de lidia, las acciones que pongan en valor el papel de esta ganadería en la conservación del espacio natural o los estudios científicos sobre el toro. Continuamos. El Consejo de Gobierno ha autorizado un contrato clave para garantizar muchos de nuestros regadíos y el abastecimiento de agua en varias poblaciones extremeñas. Se van a destinar 700.000 euros para labores de mantenimiento y mejora de la explotación de 13 presas y de un embalse de la Junta de Extremadura. Estas infraestructuras fueron construidas en los años 80 y 90 y son destinadas al riego. Son sin duda recursos estratégicos para que miles de agricultores puedan sacar adelante sus cultivos. Por eso es importante que se mantengan en condiciones óptimas de seguridad y operatividad. Algunas de ellas, además de servir para el riego, cumplen también una función clave en el abastecimiento de agua potable a la población. Es el caso de las presas de Baluengo y Piedraguda, que suministran agua a Jerez de los Caballeros, Valverde de Leganés, Olivenza y a sus pedanías. Y otro asunto relacionado también con el mundo rural. Hemos aprobado un nuevo decreto para mejorar el control sanitario de la carne de caza, una medida que va a beneficiar a los cazadores extremeños y con el que además cumplimos y atendemos diversos cambios normativos europeos.
Como saben, la actividad cinegética es clave en nuestra comunidad autónoma. Tiene un gran impacto ambiental, pero también tiene un gran impacto económico, sobre todo en determinadas zonas rurales. Este sector genera más de 400 millones al año y sustenta a más de 200 empresas en nuestra región. Ahora lo que hacemos es actualizar la normativa vigente desde el año 2005 e introducimos las siguientes novedades. En monterías y demás actividades cinegéticas colectivas, reducimos los plazos para solicitar el control veterinario oficial. Pasa de los 30 días que tiene este control en el momento actual a 10 días. Ese plazo, el de 10 días, es el mismo que existe actualmente para comunicar la celebración de una actividad cinegética, reducción de plazo. En aguardos y otras actividades cinegéticas individuales se va a permitir la venta directa de las piezas de caza mayor en pequeñas cantidades. Para ello se van a crear unos establecimientos autorizados donde se va a someter el control oficial veterinario necesario previo a su comercialización. En los cotos de caza mayor ya no habrá que renovar de manera periódica la autorización para instalar los lugares de visceración, que son espacios obligatorios para garantizar la seguridad sanitaria. Además de todas estas novedades, a partir de ahora, todos los trámites administrativos para el control sanitario de las piezas de caza se podrán realizar de manera telemática mediante la sede electrónica de la Junta de Extremadura. Y también van a contar con un número de teléfono para atención ciudadana y un correo específico en el que podemos atender cualquier incidencia relacionada con estos cambios. En definitiva, con este decreto mejoramos el aprovechamiento de la carne de caza, ampliamos las vías de comercialización, apoyamos también a los pequeños cazadores y, por supuesto, garantizamos siempre la seguridad sanitaria. Les informo también de otro decreto en el ámbito sanitario. Los jefes de servicio y los jefes de sección de los hospitales del Servicio Extremeño de Salud van a poder compatibilizar su cargo con otras actividades profesionales. Acabamos de aprobar el decreto que elimina el requisito de exclusividad y favorece así que más profesionales puedan ocupar estos cargos. Con este paso que damos hoy vamos a converger con el resto de España, vamos a dejar de ser una isla de exclusividad para los médicos del sistema sanitario público que quieran optar a una plaza de jefe de sección o de jefe de servicio en el SES. Hasta ahora, únicamente Extremadura, junto con Navarra, mantenía ese requisito. Es, como ustedes conocen, una demanda histórica del sector y es un respaldo al principio de libertad profesional. Queremos que cada trabajador sanitario decida libremente cómo encauzar su carrera sin que se vea condicionado en su desarrollo profesional. Esta medida va a contribuir también a fidelizar el talento en el sistema público extremeño de salud, a frenar la marcha de perfiles cualificados hacia otros servicios en los que no existía ese requisito, ese condicionante, y también va a servir para atraer, va a servir para fomentar la llegada de nuevos profesionales a nuestra región. En el terreno de los servicios sociales también quiero informarles de que hemos aprobado la convocatoria de ayuda para entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos para personas con discapacidad. En el año 2026 vamos a destinar 1,4 millones de euros. Esto supone un aumento de un 9,5% respecto a la convocatoria anterior y el firme cumplimiento del compromiso adoptado por nuestra presidenta, por la presidenta María Guardiola, en el debate del Estado de la región. Estas ayudas sirven para financiar programas de normalización de la discapacidad, es decir, van dirigidos a que estas personas puedan tener una vida cotidiana lo más normal y lo más similar posible al resto de la población.
Aquí, por ejemplo, se incluyen proyectos para que puedan obtener un trabajo, para que se integren en su entorno o que fomenten una concienciación social sobre la imagen de la discapacidad. Cambiamos de asunto. Los alumnos que cursen educación secundaria podrán volver a beneficiarse de las ayudas para estudiar inglés en horario extraescolar. Cada estudiante recibirá 40 euros al mes para pagar la cuota de la academia en la que esté inscrito durante el curso escolar 2025-2026. Hemos autorizado la segunda convocatoria de estas ayudas que, como ustedes saben, ya impulsamos el año pasado y a la que vamos a destinar algo más de 900.000 euros. Una vez publicadas en el Diario Oficial de nuestra comunidad, las familias interesadas van a tener 15 días para solicitar las ayudas. Los alumnos van a tener que cursar estudios de lengua inglesa en centros de idiomas que cuenten con acreditación y cumplir con los requisitos de renta exigidos. Para terminar, les informo de varias medidas en el ámbito de la cultura y del turismo. Vamos a invertir en 3 años 800.000 euros para garantizar la conservación de los yacimientos arqueológicos y de los espacios patrimoniales de nuestra región. Tras los incendios de este verano, hemos aumentado la dotación de esta partida en un 52% para reforzar las labores de limpieza y de desbroce en 30 enclaves históricos que incluyen también la Vía de la Plata. El objetivo es proteger los principales espacios visitables de nuestra región y mejorar la visibilidad de los restos. Además, la Junta de Extremadura va a impulsar la construcción de 6 nuevos miradores. Vamos a destinar 2,4 millones de euros para transformar enclaves emblemáticos para el turismo de naturaleza en nuestra región. Son los llamados miradores experienciales, son la evolución de esos tradicionales puntos de observación. Ya no se limitan a ofrecer vistas panorámicas, sino que generan también nuevas experiencias, conectan al visitante con el entorno natural, favorecen su interacción y estimulan todos sus sentidos. Los nuevos espacios se van a ubicar en Alcántara, con una panorámica única hacia el río Tajo, el Puente Romano y el embalse José María de Oriol. En Camino Morisco, junto al Chorrerón del Tajo, en pleno corazón de las Urdes. En Pino Franqueado, a más de 1.200 metros de altitud. En Piornal, donde se habilitarán 2 puntos de observación de 360 hacia Gredos, La Vera y hacia Monfragüe. En Tornavacas, con una vista privilegiada de una maravillosa zona del Valle del Jerte, y en Villamiel, desde donde se contempla el caserío y la silueta del castillo de Trevejo. Es todo por mi parte, quedo a su disposición para responder las dudas o cuestiones que deseen formular. Muchas gracias. Cuando queráis, venga, arrancamos. Tiene tiempo para agua también, ¿eh? Sí. ¿Perdón? No, decía que tiene tiempo para agua, ¿no? Después de la intervención. Un poquito larga, ¿no? Sí. Gracias. Nos hacemos cargo Gracias también. por cuidar de mi salud. En eso de hablar. Bueno, cuando queráis, por supuesto, estoy bien. Pues le quería preguntar, hoy tiene previsto el Consejo de Ministros aprobar, si se aprueba, la participación de la Sociedad Española de Participación Industrial en el gran proyecto de la fábrica de diamantes de Trujillo, ¿no? Pues por un lado, conocer su valoración y por otro lado, no sé si se han interesado ellos también en pedir algún tipo de incentivo económico industrial a Extremadura para esta gran ampliación. Bueno, pues yo creo que no le va a sorprender, nuestra valoración siempre es positiva para todo tipo de proyectos que quieran venir a nuestra región. Eso es lo que hemos hecho desde el primer momento que llegamos al Gobierno, pero con la misma intensidad y con esa misma valoración positiva. Lo que queremos siempre son certeza. Nuestra comunidad autónoma está cansada de anuncios que muchas veces se concentran en determinados periodos, en periodos electorales como en el que nos encontramos, y que luego no se materializan en nada.
nada. Pido responsabilidad y rigor a todos, por supuesto al Estado, para que mire a Extremadura, para que invierta en Extremadura, para que destine todos esos fondos que son tan necesarios para promover nuestra industria, y espero que dentro de muy poco, esto sí, no como ha pasado en otros proyectos que también fueron anunciados por el anterior Gobierno, por el Gobierno socialista, sea una realidad dentro de muy poco en nuestra región. No me consta que haya habido ninguna solicitud todavía formal, ahora le trasladamos esa información, en el caso en el que lo fuera. Gracias. Sí, yo tenía dos preguntas. Una en relación un poco a la materia. ¿Sí? Ayer el líder de los socialistas extremeños criticó a la Junta por señalar que la culpaba directamente del freno, él decía el freno, al proyecto de la gigafactoría de Navalmoral de la Mata. Señalaba que debería estar en obras y que culpaba a la Junta de que esas obras no se estuvieran produciendo. Y también le quería preguntar respecto a uno de los temas del Consejo de Gobierno, es referente al tema de todos los cambios con la carne de caza. Entiendo que estos cambios serán ya de cara a la próxima temporada de veda, y también le quería preguntar si esto va a suponer una demanda que tenían los los cazadores, que era que en Montería no se podían, a la hora de matar un animal, no se podían llevar la carne porque estaba muy restringida esa carne. Tenían que ir por determinados canales de comercialización y no podían llevársela para consumo propio, por decirlo así. Gracias. Eso es. Muy bien, bueno, pues en relación con lo que me indican las manifestaciones del señor Gallardo, yo lo que le pediría al señor Gallardo es que asuma ya de una vez por todas el papel que tiene en nuestra tierra, y que si de verdad le interesan los distintos proyectos que van a venir, que son muchos porque esas empresas confían en el Gobierno de la presidenta María Guardiola, le digamos alto y claro a todos y cada uno de esos proyectos que vamos a seguir contando con la energía que estos necesitan, que vamos a seguir contando con Almaraz, porque, señor Gallardo, todo está relacionado, ¿eh? Y aquí yo no le oigo pedir tanta contundencia, ni le oigo llevar de la mano al señor Sánchez a Almaraz para que de una vez por todas diga que sí, que se va a mantener abierta la central, por supuesto, y que va a seguir propiciando ese crecimiento económico a nuestra comunidad autónoma y del que viven en particular 4.000 familias. Por favor, responsabilidad, que oírle hablar de determinados proyectos sin oírle la misma intensidad y reivindicar exactamente lo mismo de Almaraz hace mucho daño, y lo hace a prácticamente la totalidad de la familia de esa zona y lo hace a la totalidad de los extremeños. Este Gobierno cumple la norma, este Gobierno impulsa cada proyecto, este Gobierno tiene incentivos a todos los ámbitos y a todos los inversores, y este Gobierno trabaja con rigor y responsabilidad en el proyecto de la gigafactoría y en todos los demás. Ojalá el Partido Socialista hubiera hecho lo mismo en las anualidades anteriores. Eran muy de primeras piedras, ¿no?, y de olvidarse después de los proyectos. Eran muy de inaugurar aves que, por supuesto, no eran. Basta ya. Basta ya, y preocupación máxima por Almaraz. Ojalá la tuviera al mismo nivel que la tiene este Gobierno. Y en relación con el decreto que aprobamos hoy, es una demanda también histórica de los cazadores a las que nuestro Gobierno responde y presta esa atención siempre y cuando, por supuesto, con esos controles sanitarios que van a hacer y que van a permitir que esa carne se comercialice. Sí. Va a hacerse a través de establecimientos y va a hacerse a través de un sistema de control. Claro, esos controles van a mantenerse igual, pero se abre esa posibilidad. Sí, ¿qué tal? Buenos días todavía. Hola, buenos días. A mí me gustaría preguntarle, no sé si se está poniendo ya en marcha, se está adecuando el centro de datos de cara a las elecciones del próximo 21 de diciembre. Si nos puede adelantar un poco pues, cuál es el dispositivo /operativo que se está llevando a cabo. Muchas gracias. Muy bien. Claro que sí, ese centro de datos está ubicado, como ustedes bien saben, en la Escuela de Administración Pública. Lleva varias semanas trabajándose en su adecuación y, bueno, dentro de muy poco se lo podremos presentar con orgullo y con el trabajo que han realizado distintos profesionales a lo largo de estas semanas en la escuela. Dentro de muy poco, Lola, trasladamos información concreta y lo presentamos y vais a tener acceso al mismo. Gracias.
Hola, buenos días. Una precisión respecto a la modificación para los jefes de servicio y sección sanitario por desconocimiento. Sí. ¿Qué afecta? ¿No pueden trabajar en otra cosa? ¿Y a cuántos afectaría? Antes no podían, se les exigía un requisito de exclusividad, no podían trabajar también en el ámbito privado, eso solamente existía en nuestra comunidad autónoma, en el resto de comunidades autónomas se le permite esa compatibilidad y lo que hacemos ahora es eliminar ese requisito para que estas personas, estos profesionales, también asuman esta tarea. Son la totalidad de los jefes de servicio y de sección que componen el SES. Ahora le pasamos la cifra concreta de estos profesionales, pero son muchos y es una demanda histórica. Piense que estas jefaturas implican responsabilidad, pero también si nos permiten además compatibilizarla con empleo en el ámbito privado, pues estos profesionales no tienen esa restricción de partida. La duda es en el ámbito privado, ¿no? Sí. Es que en la reseña no aparece en ningún momento Claro, privado. Sí, pues, entonces, para que esa es puedan la trabajar. precisión. Otro tipo de actividades, pero por supuesto en el ámbito privado. Sí. Gracias por la aclaración. A raíz de la pregunta del compañero me ha surgido una duda. Sí. Me gustaría saber si esta va a ser una tendencia dentro de la Junta, más allá del SES, que en otros ámbitos de trabajadores públicos, por ampliar un poco más, se permita esa doble, tanto en lo público como en lo privado. Si esa sería la tendencia a la que iría la Junta de Extremadura. Y también le quería preguntar por otro asunto que también está de actualidad y es el tema de los despidos que se van a producir en Telefónica. Están ahora mismo negociando. Me gustaría saber si desde la Junta de Extremadura han tenido algún tipo de contacto con esta empresa, ya que buena parte de la gestión de datos pertenece a esta empresa, está contratado con esta empresa. En relación con su primera pregunta, lo que nosotros tenemos muy claro es que queremos a los mejores profesionales en la Administración y que esos profesionales puedan desempeñar, en el caso en el que así lo estimen oportuno y, por supuesto, salvaguardando su prestación de servicios en el ámbito público, puedan complementar ese desarrollo profesional también en el ámbito privado. De lo que le puedo hablar en el momento actual es del SES, es de la situación en el ámbito del SES. Usted sabe, yo soy funcionaria, que cuando queremos desempeñar o desarrollar alguna tarea en el ámbito privado lo podemos hacer siempre y cuando sometido a una normativa y a una reducción, o sea que no hay una imposibilidad como tal. Que esto permite al final un enriquecimiento también de esa actuación pública y de esa prestación de los servicios públicos. Esto es lo que le puedo trasladar, que era eliminar una limitación que solo existe en otra comunidad autónoma, que no existe en el resto de comunidades autónomas y que también provocaba que estos profesionales no accedieran a esos cargos de responsabilidad, que se fueran a otras regiones. Con esto, ¿qué queremos hacer? Que se mantengan aquí, por supuesto, es nuestra prioridad siempre, y también que vengan profesionales de otros territorios, de otras regiones. Y en relación con lo de Telefónica, desconozco, por supuesto es una empresa que toma sus propias decisiones, espero que en este caso no afecte de manera determinante a ciudadanos que residen en nuestra comunidad autónoma y que se vele por el mantenimiento del trabajo. Yo, de lo que más satisfechos estamos es que nunca ha habido tanta gente trabajando en nuestra región como a día de hoy, y eso es lo que queremos en todos los ámbitos, en el ámbito privado, por supuesto, y en el ámbito público. Sí, ya sé que el dato a lo mejor es muy rebuscado, pero pues si lo tenéis Sí, o nos lo podéis ahora facilitar. se lo facilitamos, sí, no. ¿Recordáis el número de familias que se han beneficiado de esa ayuda de 40 euros al mes para aprender inglés en Extremadura el año pasado? ¿Tenemos el dato? Ahora se lo facilitamos y la ejecución. Y cuantas más mejor, un llamamiento a todas esas familias, que todos que puedan pedir esas ayudas y que se financie esa gratuidad del inglés extraescolar. Ahora le facilitamos el desglose y la ejecución de esa partida. Más de 800. Sí, eso es. O sea que ha sido una medida exitosa, pero vuelvo a reiterar, llamamiento a que sean muchos más. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, nos vemos en breve. Gracias.